Bienvenidos a Conocimiento Bíblico. El día de hoy estaremos compartiendo el estudio Retratos y funciones de la Iglesia. Esperamos les sea de bendición. Y lleva por título Retratos y funciones de la Iglesia. Nuestra lectura bíblica base se encuentra en Mateo 13, 31 al 33 y 44 al 50. Gloria sea el nombre del Señor. Como introducción diremos que la Biblia presenta una diversidad de retratos de la Iglesia en el mundo, hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y figuras que anunciaban a un pueblo llamado de entre las naciones para servir y adorar a Dios. El arca de Noé fue un tipo de la Iglesia, por ejemplo. Igual que el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Israel cuando transitaba por el desierto. También se la representa a la Iglesia en la Biblia bajo una variedad de figuras. Por ejemplo, un pueblo, una casa, una familia, una esposa, una viña, un huerto, un ejército, un rebaño y muchas formas más de representar a la Iglesia en la Biblia. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de cómo Jesús compara a la Iglesia. Se define la Iglesia como el conjunto de redimidos por la sangre de Cristo a través de las edades. En otras palabras, la Iglesia no son estas cuatro paredes que nos rodean. Esto es el templo donde nosotros adoramos y servimos a Dios. Es el templo, es la edificación. Amén, hermanos. Es el edificio. Pero la Iglesia somos cada uno de nosotros. Somos parte de la Iglesia. Usted y yo hemos sido llamados del mundo para congregarnos y alabar al único Dios vivo y verdadero, aceptando como nuestro Salvador y como nuestro Rey a Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. De tal manera que la Iglesia de hoy es el cuerpo de creyentes que adoran y sirven al Dios Trino. Amén, hermanos. Al único Dios verdadero que se manifiesta a su creación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un cristiano es una persona redimida por la sangre de Cristo, en constante desarrollo para servirle hasta que Él venga. En otras palabras, cada uno de nosotros vamos en constante desarrollo, vamos creciendo día a día. Amén, hermanos. Nuestra vida espiritual se va desarrollando, va progresando día con día, de tal manera que el cristiano que éramos hace 10 días, ahora es mejor. El cristiano que éramos ayer, ahora es mejor, porque cada día vamos mejorando, porque cada día el Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo y nos va ministrando. Gloria al Señor. Amén. En esta lección veremos 5 parábolas que forman un buen conjunto de principios de eclesiología, que es el estudio de la Iglesia. Y vamos a ver en una de estas parábolas la de la semilla de mostaza, así como la de la levadura. Y vamos a ver que en estas dos parábolas, hermanos, se advierten posibles riesgos en el crecimiento de la Iglesia. Vamos a ver que el Señor compara el crecimiento de la semilla de mostaza y de la levadura a la Iglesia. Pero vamos a ver que cuando no se hace de una manera correcta, adecuada, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, puede haber problemas. En las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, veremos cómo valora Jesús a su amada Iglesia, por la cual dio hasta su propia vida. Y en la parábola de la red, veremos los dos lados del Evangelio, la pesca evangelística y el juicio final. Así es que abróchese los cinturones, porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Amén, hermanos. Punto número 1. El iglecrecimiento y sus peligros. Inciso A. La mostaza ilustra lo externo en la iglesia. Vamos a ver cómo es que la mostaza
va a ilustrar el crecimiento en la iglesia de una manera externa. Vamos a ver Mateo 13, 31 y 32, donde Jesús está hablando y dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Jesús está hablando y él está diciendo: les voy a contar otra parábola, voy a hacer otra comparación, voy a comparar el reino de los cielos. Voy a comparar el reino de los cielos. Y entonces Jesús dice: el reino de los cielos es semejante, es parecido. Y dice: al grano de mostaza. Entonces es indiscutible que con esta figura del grano de mostaza se presupone un tipo de crecimiento numérico de la iglesia del Señor. Ahora, algo importante que quiero que notemos, vamos a ver 5 parábolas pequeñas, pero quiero que notemos, hermanos, que Jesús no explica estas parábolas. Recordemos que la parábola del sembrador Jesús la explicó, y la del trigo y la cizaña la explicó, de tal manera que eran muy sencillas, digámoslo así, para dar la explicación. Es más, no se tenía que explicar mucho, porque el Señor ya había dicho o estaba diciendo lo que él quería decir. Cuando los discípulos le dijeron: explícanos la parábola, el Señor dijo: bueno, el sembrador, la cizaña, el trigo, empezó a explicar. Amén, ya lo vimos en las clases anteriores. Pero estas parábolas el Señor no las explica, solo las dice. De tal manera que cuando nosotros estudiamos la Escritura, podemos ver que, número 1, el reino de los cielos designa a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Ya he explicado acerca de lo que es el reino de los cielos y les he dicho que en realidad el reino de los cielos abarca toda la creación. ¿Por qué toda la creación? Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios lo ha creado. Amén. Entonces, como Él es el dueño, el creador de todo, Él es el rey. Entonces, todo lo que es creado es de Él, le pertenece a Él. Por lo tanto, Él es el soberano, Él es el rey. Todo es su reino. Amén, hermanos. Pero dentro de ese reino habita la iglesia, nace la iglesia. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, también designamos a la iglesia, porque dentro de esa creación universal, Dios ha creado su iglesia. Dios ha formado su iglesia. Amén, hermanos. 2, el grano de mostaza toma el lugar de las semillas referidas en otras parábolas, pero aquí no se hace alusión al mensaje ni a los creyentes como individuos, sino a la iglesia como unidad. Amén, hermanos. De tal manera que nosotros podemos notar que la iglesia comenzó pequeñita, desde un origen microscópico, por ponerlo en analogía también, y ha llegado a ser una corporación casi universal. ¿Están de acuerdo? Hay cristianos por todo el mundo. Cuando comenzó, la iglesia comenzó ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí comenzó. Pero ahora la iglesia está en todo el mundo. 3, el hombre que sembró esta pequeña semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Y 4, su campo es el mundo que Él creó y al cual Él ama. Amén. Jesús es el creador del mundo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el mundo es el campo que el Señor creó. El mundo no es el reino de los cielos en sí. No es en sí el reino de los cielos. El mundo, aunque usted va a decir, hermano, pero entonces está contradiciéndolo. Acaba de decir que todo el universo, incluido el mundo, es el reino de los cielos. Sí, pero voy a explicarlo de esta manera. En el mundo está la iglesia y ahí se desarrolla. De tal manera que el reino de los cielos, vamos a hablarlo desde una amplitud general, es todo lo que es la creación. Pero el reino de los cielos en sí es la iglesia. Lo voy a describir en términos más sencillos. En términos generales, el reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Varios pasajes de las Escrituras demuestran que Dios es el monarca indiscutible de toda la creación. Por ejemplo, Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Así es que Él es el rey de todo el universo. Amén. Y como el rey Nabucodonosor declaró, el reino de Dios es un reino eterno. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él reina desde la eternidad. Daniel 4:3. Toda autoridad existente ha sido establecida por Dios, lo dice Romanos 13:1. Ahora, más concretamente, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Amén, hermanos. O sea, Dios es soberano de todo el universo porque Él lo creó. Pero el reino de los cielos está en toda esa gente que, como usted y como yo, lo hemos recibido a Él en nuestro corazón y lo declaramos como Señor y Dios nuestro. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque el mundo ha sido creado por Dios, en el mundo hay muchos que no lo aceptan y lo rechazan, lo niegan. Incluso dicen, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. De tal manera que Dios es el soberano del universo. Pero Él no obliga a nadie a que le rinda pleitesía en este momento. Él quiere que todo aquel que le rinda honor y pleitesía sea voluntario. Le den toda la honra y la gloria voluntariamente. ¿Y quiénes son quienes hacen esto? Los que voluntariamente reciben a Cristo como su Señor y Salvador y lo declaran como su Rey. Entonces, voy a repetir que el reino de los cielos o el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de Dios, hermanos, es lo mismo. Entonces, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. La semilla de mostaza es muy pequeñita, pero dentro de ese pequeño grano está encerrada una vida poderosa esperando las condiciones favorables para desarrollarse, para crecer. La verdad central de esta parábola podríamos decir que es: el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Comenzó con la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Él empezó su ministerio y empezaba a decir: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Ya Juan el Bautista estaba predicando acerca de esto también. Juan el Bautista también estaba hablando que el reino de los cielos se estaba acercando. De tal manera que el reino de los cielos empieza con Jesucristo. Luego, un pequeño grupo de 12 hombres humildes. El Señor Jesús escoge a 12 hombres para que lleven la palabra del evangelio, la palabra del reino, y la prediquen. Después, 120 en el día de Pentecostés. Y después,
3,000 bautizados en el primer sermón y luego 5,000 más. Y luego grandes multitudes. Y hoy, hermanos, en el siglo XXI, el cristianismo es la religión con mayor número de creyentes alrededor del mundo, con más de 2,300 millones de cristianos. 2,300 millones de cristianos en el mundo, según las estadísticas. El reino de los cielos ha crecido mucho. Y eso es una prueba de que Dios respalda su palabra. Esa es una prueba de que el Espíritu Santo está funcionando en la iglesia. Porque durante todos estos siglos, durante toda la historia, ha habido personas, personajes, reyes, imperios, emperadores que han querido destruir la palabra de Dios, han querido destruir la iglesia. Sin embargo, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue caminando. Como decía aquel antiguo canto, en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Gloria al Señor. Y usted y yo somos la iglesia y seguimos caminando. Gloria sea el nombre del Señor. No importa las luchas, no importa la prueba, no importa la enfermedad, no importa los ataques del enemigo. Ahí vamos, caminando, caminando, avanzando, avanzando. Gloria sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, esta pequeña parábola anticipa dos consecuencias peligrosas de un crecimiento externo e inmediato. O sea, nosotros podemos decir, oh, wow, 2,300 millones de cristianos en el mundo hoy. Oh, wow, es mucho. Sí. Pero lamentablemente muchos de esos cristianos son cristianos nominales. Son cristianos que, como decíamos en la clase anterior, pertenecen a la iglesia visible. Cuentan en la estadística de la iglesia. Cuentan en el número de la iglesia. Pasan lista todos los domingos. Pero no pertenecen a la iglesia invisible. No han nacido de nuevo. Y muchos, hermanos, tienen el título de cristianos, de creyentes, pero lamentablemente su testimonio no demuestra ese poder del Espíritu Santo en su vida. De tal manera que hay que ver el crecimiento rápido de la mostaza, pero con cautela. ¿Por qué? Porque, número uno, hermanos, recordemos que el crecimiento de la iglesia viene de Dios y es propiciado por el Espíritu Santo, como nos lo enseña en el caso del libro de los Hechos. Ahora, si ese crecimiento es así en las iglesias de hoy en día, gloria a Dios por ello. Quiere decir que va marchando bien. Amén. Porque si el Espíritu Santo está haciendo que la iglesia crezca, el triunfo está asegurado. Pero, hermanos, el crecimiento debemos de verlo desde el punto de vista no solamente numérico, sino también espiritual. Que seamos cristianos firmes en la fe y no cristianos como nubes sin agua, llevados de un lugar a otro. Porque dentro de esos 2,300 millones de cristianos que hay en el mundo, ¿cuántos andan brincando de una iglesia a otra? Oh, yo ya no quiero esta iglesia porque no me gusta. Es que en esta iglesia me regañaron. Es que en esta iglesia me llamaron la atención. Es que en esta iglesia no me dejan hacer esto. Es que en esta iglesia no me dejan hacer aquello. Hermanos, no se trata de lo que la iglesia lo deje o no lo deje hacer. Se trata de lo que el Señor quiere que hagamos. Se trata de lo que el Señor pide que hagamos como creyentes, como cristianos. No se trata de decir, está prohibido esto, está prohibido lo otro, está prohibido aquello. Se trata de lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que debemos de ser santos porque Dios es santo. La Biblia dice que no tenemos que tener comunión la luz con las tinieblas. Entonces, cuando la Biblia dice eso, nosotros tenemos que ver que en la iglesia se pueda vivir de esta manera. Porque nosotros podemos ver en esta parábola que cuando fue sembrada la mostaza o la semilla de mostaza, era una semilla pequeñita. Y si ustedes, yo creo que sobre todo las damas, conocen la semilla de la mostaza.
Pero yo creo que muchos ya conocemos la semilla de la mostaza. Verdaderamente es chiquita, es pequeñita. Sin embargo, cuando la siembran y crece grande. Es la mayor de las hortalizas. Pero llega a ser árbol. Y tan llega a ser árbol que tiene muchas ramas, muchas hojas. Y las aves del cielo llegan y hacen sus nidos ahí y posan y se protegen. Pero hermanos, hemos visto en clases anteriores que muchas veces las aves del cielo pueden ser dañosas o dañinas para el creyente. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando la palabra es sembrada en la vida de algunos oyentes, de algunos corazones, vienen las aves y ¿qué hacen? Se comen la semilla. ¿Y qué pasa? Que esa semilla, al ser comida por las aves, pues ya no lleva fruto. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros estamos en la iglesia, pero nosotros nos sentimos tan confortables en la iglesia y no estudiamos la palabra de Dios, no buscamos de Dios, sino que nos sentimos como si estuviéramos en un club, como si fuéramos a una librería. O quiero desaburrirme, voy a la iglesia. Quiero estar un poco contento, pues voy a la iglesia, porque luego cantan cantos movidos. Pero no vienen con un corazón dispuesto a adorar y alabar al Señor. Y muchas veces, hermanos, hay personas que están viviendo en la iglesia por meses, por años, y no hay ningún crecimiento espiritual. Siguen viviendo una vida apática a las cosas de Dios. Siguen viviendo una vida que no les llama la atención de buscar de Dios. En otras palabras, no oran, no cantan, no leen la Biblia, no buscan, no ayunan, no buscan tener una comunión directa con Dios, sino que llegan y dicen, voy a llegar y a ver qué aprendo, a ver qué escucho, a ver qué veo, a ver qué pasa en la iglesia. Pero la idea, hermanos, no es venir a ver quién está al lado, de qué color vino vestido, o qué peinado trae, o esto o lo otro. Lo importante de venir a la iglesia es adorar al Señor y darle a Él alabanza que Él se merece. Y después de ahí, pedirle al Señor todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Se las podemos pedir al Señor, podemos exponerlas, podemos venir y decirle, Señor, estoy enfermo y tú tienes poder para sanarme. Estoy necesitado y tú tienes poder para suplir mi necesidad. Tengo un problema y tú tienes poder para resolver ese problema. Lo podemos hacer, hermanos, pero lo primero que tenemos que hacer es venir y darle la gloria y la honra al Señor, con un corazón contrito y humillado. Vivir la palabra todos los días, vivir la palabra, que nuestro testimonio pueda ser un testimonio ejemplar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros hijos. Amén, hermanos. Eso es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una iglesia grande, una iglesia con muchos miembros, pero no se está viviendo la palabra, pero no se está alabando al Señor con un corazón dispuesto a darle la gloria, entonces ese crecimiento, hermanos, no está siendo muy bueno. Es un crecimiento, es como esa planta, como ese higo que cuando fue el Señor a buscar fruto no lo encontró. Entonces es una planta que tiene muchas hojas, mucho follaje, está verde, pero no tiene fruto. Amén, hermanos. Entonces, por su fruto, ¿qué? Lo conoceréis. Entonces, las aves del cielo pueden simbolizar a los gentiles convertidos. O sea, que nosotros podemos entender que cuando nos habla de las aves del cielo, podemos entender que el evangelio se ha predicado desde Jerusalén, Samaria, etcétera, etcétera, hasta todos los rincones del mundo, y después de que era predicado a los judíos, después llegó hasta los gentiles, y el evangelio ha trascendido las fronteras. Eso es verdad también. Las aves del cielo también pueden simbolizar a los gentiles convertidos, pero también pueden representar elementos nocivos y peligrosos en la iglesia. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias están dejando de predicar la palabra para hacer shows, para hacer eventos especiales. Congregaciones donde hay
luces de todos los colores, hasta humo, y hay de todo, muchas veces menos palabra de Dios. Menos palabra de Dios. Pero son iglesias grandes, llenas, mega iglesias, donde abunda, hermanos, la belleza de los templos. No, sillas cómodas, realmente cómodas. Pero hermanos, donde no hay palabra de Dios. Aquí tal vez nos falla algunas cosas, no tenemos algunas comodidades. Pero lo más importante es que tenemos palabra de Dios. Eso es lo más importante, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto nos enseña a no buscar solo un crecimiento numérico, porque lo externo o visible del crecimiento puede, hermanos, alejarnos de verdaderos creyentes. Puede alejarnos de verdaderos hijos de Dios. Nosotros como iglesia del Señor debemos de luchar, y subrayé la palabra luchar, porque como predicadores, como maestros, como líderes de la iglesia, para poder traer un mensaje que llene el corazón de la persona, tenemos que prepararnos primero con la llenura del poder del Espíritu de Dios y con la llenura de la palabra del Señor. Entonces, esa es una lucha. Porque muchas veces el cuerpo se cansa y el cuerpo no quiere estudiar. Y el cuerpo no quiere hacer su tarea. Pero tenemos que luchar para establecer creyentes genuinos, firmes y sanos en la fe y la práctica. Luchar por establecer creyentes genuinos, no de nombre, sino genuinos. Creyentes firmes, o sea, que no anden como chapulines, brincando de iglesia en iglesia, y sanos en la fe, o sea, en el conocimiento de la palabra, en la doctrina, hermanos. Es importante la doctrina. Hay muchas personas que les encanta venir a los cultos donde hay muchos cantos, y es bonito, está bien, hay que venir. Pero hay muchos hermanos que no les gusta venir a la escuela dominical. Oh, no, es cansado. Es muchos textos, mucha palabra, es cansado. No, yo prefiero prédicas de 20 minutos y hasta se me hacen grandes. Pero una prédica de 1 hora, no, eso es demasiado. Hermanos, hay muchos creyentes que al no escuchar la palabra de Dios no están sanos en la fe, y mucho menos en la práctica, como decía el hermano. El creyente genuino es firme, es sano en la fe y es sano en su práctica también. Efesios 6, 11, 13 y 14 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo está enfatizando que debemos de ser creyentes genuinos, creyentes firmes. Y para ser creyentes genuinos y firmes tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Pues la palabra del Señor, es la espada de 2 filos. El escudo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Seguimos con el punto 1, el crecimiento y sus peligros, inciso B. Vimos, hermanos, que la semilla de mostaza va a ilustrar lo externo, el crecimiento externo, ese crecimiento voluminoso, mucho número, pero muchas veces solamente hojas, no fruto. Ahora vamos a ver que la levadura ilustra lo interno. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y aquí volvemos a decir que el Señor Jesús está haciendo una comparación. Está comparando el reino de los cielos, está comparando a la iglesia, está comparando a aquellos
hijos de Dios que le sirven, que le alaban, que le glorifican, y los está comparando y está diciendo que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se requiere una porción relativamente pequeña de levadura para leudar gran cantidad de harina. Quienes hacen pan lo saben de lo que estoy diciendo. No necesitamos mucha levadura para leudar la masa del pan. Con poquita se leuda. Las amas de casa preparaban pan para varios días a la vez, lo cual explica la cantidad importante de harina que se menciona, 3 medidas de harina. Pero aquí lo importante es la levadura. Para mucha harina, solamente poquita levadura para leudarla. Esta parábola de la levadura también es una ilustración del crecimiento. La diferencia entre esta y la figura de la mostaza consiste en que allá, la que acabamos de leer, hay una tendencia hacia lo externo y numérico, mientras que aquí la dinámica es interna y las implicaciones parecen ser más bien de carácter doctrinal y moral. El fermento de la levadura se ve en las Escrituras como símbolo de contaminación y corrupción. Normalmente, hermanos, cuando se habla de levadura en la Biblia, normalmente, no siempre, pero mayormente, cuando en la Biblia se habla de levadura, es como un símbolo de contaminación y corrupción. Por ejemplo, Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. En Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que los líderes religiosos estaban enseñando una doctrina corrompida, una doctrina que no era de Dios, una doctrina que perdía la esencia, como lo vimos en clases anteriores. Ellos, hermanos, habían perdido la esencia de la doctrina, la esencia del mandamiento, que era la justicia y la misericordia. Y ponían cargas que ellos mismos no eran capaces de levantar, ni siquiera con un dedo. No querían moverlas ni con un dedo. Y entonces Jesús les dice: miren, guárdense de la levadura de los líderes religiosos. Y entonces ellos entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino de la doctrina de esos líderes religiosos. Primera los Corintios 5:6-8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, que ya sabemos qué tipo de iglesia era. Gálatas 5:9, el apóstol Pablo lo remarca una vez más, pero ahora no a Corinto, sino a los de Gálatas, a los de Galacia, y les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy existen en el mundo millares de organizaciones que propagan enseñanzas falsas. En otras palabras, entre los 2.000 millones, 2.300 millones de cristianos que hay en el mundo, hay muchos que se dicen cristianos, pero no creen que Cristo es Dios. Entre muchos de esos cristianos, hay muchos que se dicen cristianos, pero no creen en la divina Trinidad. Y entre muchos de esos cristianos, hay muchos que no creen que la Biblia completa, toda, es la palabra de Dios. Muchos de ellos dicen: la Biblia contiene la palabra de Dios.
Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, hermanos. Todo pecado va a leudar nuestra vida espiritual. Todo pecado va a corromper nuestra vida espiritual. Todo pecado va a hacer que nuestra vida espiritual vaya en declive. Y vuelvo y repito, hoy millares de personas, muchas personas están enseñando una doctrina equivocada, errónea. Muchos por ignorancia, pero otros a sabiendas. Muchos por ignorancia y otros a sabiendas. Muchos inclusive porque saben que enseñando equivocadamente, erróneamente o mal el evangelio, obtienen ganancias deshonestas. Amén, hermanos. Muchos por ganancias deshonestas enseñan mal la Biblia. El reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible hasta afectar toda la raza humana. Como cristianos debemos trabajar con entusiasmo para que la iglesia crezca, pero también hay que velar para que el crecimiento de nuestro tiempo no dé lugar a un deterioro de carácter teológico doctrinal, lo cual internamente sería catastrófico, hermanos. Tenemos que tener cuidado quién enseña y tenemos que tener cuidado qué enseñamos. Amén, hermanos. No se trata de agarrar y pararnos aquí y hablar cualquier cosa. Se trata de pararse aquí, pedirle la guianza al Espíritu Santo y hablar palabra de Dios. Y demostrarlo con la Biblia, hermanos. Amén. Demostrarlo con los pasajes bíblicos. Entonces tenemos que tener cuidado para que crezcamos. Es importante crecer, hermanos. No estoy diciendo que crecer sea malo. No estoy diciendo que si tenemos la iglesia llena y tenemos que construir más y más templo sea malo. No. Lo que estoy diciendo que debemos de crecer, pero debemos de crecer con cuidado, de acuerdo a lo que la Escritura nos manda. Y no solamente crecer por crecer, y eso no nos va a llevar a buen camino. En otras palabras, tenemos que ser cuidadosos en escoger a nuestros líderes y en escoger a nuestros maestros, para que no se distorsione la teología, para que no se distorsione la doctrina. El mensaje fresco y poderoso de la palabra de Dios puede traer un crecimiento sólido y fructífero para su gloria. No negamos el mensaje alentador del avance y penetración de las parábolas de la mostaza y la levadura. O sea, sí podemos decir que el crecimiento de la semilla de mostaza y también el crecimiento de la masa leudada es importante. O sea, es bueno para que haya un buen pan y haya un buen árbol que dé buena sombra y haya muchos pajaritos ahí protegiéndonos. Es bueno, hermanos. Pero hay que tener cuidado cómo sucede ese crecimiento. Amén, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos, por lo que estamos estudiando, que hay advertencias que no debemos descuidar. Punto número 2. El precio y valor de la iglesia. El precio y valor de la iglesia. Inciso A, es como un tesoro escondido. La iglesia tiene un precio y un valor. Y vamos a ver que es como un tesoro escondido. Mateo 13:44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estas parábolas son mensajes que revelan los misterios de la iglesia. Tanto la palabra del tesoro escondido como su hermana gemela, la de la perla de gran precio, que vamos a ver adelante, buscan elevar el concepto que tienen de sí los mismos cristianos al ver cómo valora Jesús a la iglesia. Jesús valora a la iglesia. Jesús tiene un buen concepto de su iglesia, porque Él la fundó, Él la formó, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hemos visto en lecciones anteriores que hay
peligros dentro de la misma iglesia. Entonces, después de haber visto cómo se pierde la semilla en los suelos malos, cómo hay cizaña entre el trigo y cómo el crecimiento externo y rápido de la iglesia puede dar entrada a elementos indeseables y cómo puede haber corrupción aún dentro de la misma iglesia, ahora veremos cosas más positivas. Amén, hermanos. Muchos han interpretado la parábola del tesoro escondido así. Fíjense cómo muchos han interpretado esta parábola. Han dicho que el tesoro escondido es Cristo o la salvación, que el campo es la iglesia y que los que lo compran son los creyentes. Así es como muchos la han interpretado y estoy seguro que ustedes la han escuchado así. Amén, hermanos. Pero también podríamos considerar a Jesús como el personaje central de la parábola. Pues aquí todo parece indicar que el comprador es Jesús, pues el ser humano no puede comprar a Cristo ni su salvación. Amén, hermano. Además, si el campo es la iglesia, ¿cómo puede el ser humano comprarla para luego apoderarse de Cristo? Lo más sencillo es ver que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mateo 13:44 que acabamos de leer. La iglesia es el reino de los cielos en este periodo de gracia. Ya lo expliqué. Amén, hermanos. Entonces, la iglesia es el reino de los cielos en este periodo de gracia. El campo es el mundo, el cual no solo fue creado por Cristo, leímos Juan 1:1, sino que también es comprado por Él para sacar de aquí como trofeo de su gracia a los que creen en Él. También leímos Juan 3:16. Por otra parte, Dios ha querido que su pueblo sea su especial tesoro. Dios quiere que su pueblo sea su especial tesoro. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Dios se dirige al pueblo de Israel, a su pueblo, le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, si me escucharas, si me pusieras atención, si me obedecieres, si hicieres lo que yo te digo, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y acuérdese que dijimos que Israel fue un tipo de la iglesia. Amén, hermanos. De tal manera que ahora la iglesia es el especial tesoro de Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermanos, dice el Señor, porque mía es toda la tierra. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén, hermanos. O sea, somos el tesoro especial de Dios. ¿No se llenan de gozo y de alegría al saber eso, hermanos? Pero dice, como el hombre que perdona a su hijo y le sirve. Amén, hermanos. O sea que tenemos que servir al Señor, tenemos que darle la gloria al Señor, tenemos que darle la honra al Señor, pero no solamente cuando venimos al templo, sino 24 horas al día. En todo lugar, hermanos, esté o no en la iglesia, debemos de darle gloria a Dios. En donde quiera que se pare, que en el trabajo sepan que usted es creyente, no porque usted dice, sino porque lo miran, porque ven su testimonio. Amén, hermanos. Que su esposa, que su esposo, que sus hijos puedan decir: mi padre, mi madre verdaderamente son cristianos. Amén. Pero eso solo se logró el ser especial tesoro para el Señor cuando Cristo dejó todo lo que tenía. Filipenses 2:6-8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, no se aferró a su gloria, sino que Él quiso venir y dar su vida por nosotros.
porque Él sabía que lo necesitábamos. Él sabía que no teníamos escapatoria. Él sabía que estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Él quiso salvarnos. Y Él vino a salvarnos. Y Él dio su vida por nosotros y nos ha salvado, gloria al Señor. Y nos compró con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la sangre de Cristo. Ese es el precio de nuestra salvación, hermanos. De manera que nosotros valemos mucho más para el Señor. Nosotros valemos mucho para el Señor. Somos la iglesia que Él compró. Somos su especial tesoro. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Debemos de estar satisfechos, alegres, contentos, diciéndole: gracias, Señor, porque me compraste a precio de sangre. Gloria a Dios. Inciso B, estamos viendo el precio y valor de la iglesia. Inciso B, es como una perla de gran precio. Mateo 13, 45 al 46. Mateo 13, 45 y 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la parábola del tesoro escondido se ve a la iglesia desde un punto de vista colectivo. Ya se indicó que un tesoro es un cofre en el cual se guarda una variedad de joyas u objetos de gran valor. Hermanos, cuando nosotros hablamos de un tesoro, hablamos de un cofre, hablamos de algo que encontramos que tiene un valor inmenso, un valor grande. Quizás un cofre con joyas, quizás un cofre con perlas o con piedras preciosas, etcétera. Eso es, hermanos, encontrar un tesoro escondido. Pero ahora vemos un valor más individual, un valor que para Dios tiene cada miembro del cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, podemos ver que hay un solo objeto, es una perla, una perla. Y aquí Jesús es como un mercader que busca buenas perlas. O sea, no busca cualquier perla, busca perlas, pero unas buenas perlas. Los ejemplos de la agricultura ya no eran muy necesarios, porque los que estaban a su lado en este momento ya no eran agricultores. Por eso ya no les hablaba del sembrador y del trigo y la cizaña. Ahora eran mercaderes y pescadores. Además, ellos sí podrían regocijarse al oír de la estimación que el Señor tiene de su pueblo. Amén, hermanos. Los pescadores, cuando oían cómo el Señor hablaba de su pueblo, ellos se ponían contentos, se ponían alegres. ¿No les gusta cuando el Señor los acaricia, hermanos? ¿Cuántos sienten las caricias del Señor? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, podemos sentir las caricias del Señor que dice: bástate mi gracia, hijo, bástate mi gracia, yo estoy contigo, yo te voy a sostener. Gloria a Dios. Pero la atención aquí se centra en una perla. Este es un retrato de la iglesia como una unidad y como un solo cuerpo. Como una unidad y como un solo cuerpo. Es interesante el proceso por el cual se forma una perla, hermanos. No es una obra humana como se fabrican otras joyas. La perla es el producto de una secreción en las entrañas de un ser vivo, la ostra. Y su formación se realiza a través de mucho tiempo en las partes profundas del mar. Estuve viendo algunos videos de cómo se forman las ostras. Y hermanos, cuando a una ostra por accidente se le mete un granito de arena, se mete adentro de la ostra, hermanos, cubre con nácar esa piedra. Y la cubre varias veces, muchas veces, cientos de veces, hasta que se forma una perla. Y toma más o menos entre 2 y 4 años formarse una perla dentro de la ostra. Y es porque no quiere esa arena dentro de ella. O sea, es como una protección. La nácar, ese líquido, ese nácar que suelta para envolver la piedrita de arena, es como su autoprotección, porque se metió esa arena para corromperla y entonces se autoprotege y ahí se forma la perla, hermano. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que la iglesia tuvo su origen en la mente de Dios.
en sus planes eternos, en el consejo con su Hijo Jesucristo. La iglesia no es un objeto elaborado por humanos, ni se ha formado de manera improvisada. Es como una perla que salió del costado de Cristo y ha venido forjándose a través de triunfos y tribulaciones. Nosotros, la iglesia, estamos forjándonos día a día a través de pruebas, de luchas, de tribulaciones. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Ha salido de lo profundo del mar de la humanidad y ha sido comprada por precio de sangre por el mismo Creador y dueño del mundo, Jesucristo. Algunos enseñan que Cristo es la perla y el creyente es el que la busca y la compra. Pero la Biblia dice que el hombre no busca a Dios. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Pero la Biblia dice que Cristo vino a buscar al hombre. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. También sabemos que Cristo no puede ser comprado. La salvación no se puede comprar, hermanos. Cristo es un don de Dios. Cristo es un regalo de Dios. Segunda a los Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Nadie puede pagarle a Dios. En cambio, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Primera Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, Él nos buscó y Él nos encontró y Él nos compró, gloria al Señor, con su sangre preciosa. Eso es para darle la gloria y la honra al que todo lo merece. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3, funciones de la red y el juicio. Funciones de la red y el juicio. Inciso A, el tiempo de la pesca de almas. Mateo 13, 47 al 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Varios de los discípulos de Jesús eran pescadores de profesión, por lo que esta terminología les era muy familiar. Esta parábola de la red es muy parecida por su mensaje a la del trigo y la cizaña. Número 1, en ambas se ve la coexistencia de los buenos con los malos. El trigo con la cizaña y los peces buenos con los malos. 2, esta coexistencia duró en una desde la siembra hasta la siega, y en la otra desde el inicio de la pesca hasta la separación de los peces buenos de los malos. Y tercero, ambas terminan con la misma clase de juicio, el horno de fuego. La figura de la red se usó desde el Antiguo Testamento para señalar la pesca de almas. Jeremías 16:16 nos dice: yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Amén, hermanos. Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, ¿y qué? Los pescarán. Gloria al Señor. La primera etapa anunciada en esta parábola empezó desde que Jesús pescó a sus primeros seguidores. A estos también les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. La pesca es una figura perfecta de la evangelización. Las parábolas de Jesús nos enseñan que seamos sembradores de la preciosa semilla del evangelio, pero también que seamos pescadores de hombres. El mar representa toda la humanidad en pecado. Isaías 57:20 dice: los impíos son como el mar en tempestad. En el versículo 47 leemos que la red recoge toda clase de peces. Fíjese lo que dice, que recoge toda clase de peces, pero no dice que saca todos los peces del mar. Recoge muchos, pero no todos. Así que no debemos desalentarnos al ver que no todos acepten el mensaje del evangelio. Nosotros predicamos, y si la persona acepta, gloria a Dios, y si la persona no acepta, gloria a Dios también. Por lo menos ya sembramos la semilla y mañana o pasado
Alguien por allá va a cosechar la semilla que nosotros sembramos, gloria a Dios. Pero vemos que encierra la red, vemos que encierra peces buenos y malos. Es interesante ver a los pescadores después de un día de arduo trabajo sentados, poniendo lo bueno en cestas y echando fuera todo lo malo. De tal manera que habrá una separación de peces. De tal manera que así como los peces van a ser separados y así como será recogida y quemada la cizaña, hermanos, ese trabajo no es asignado a ninguno de nosotros. A nosotros no nos corresponde hacer separación. A nosotros no nos corresponde poner barreras. A nosotros no nos corresponde decir, este sí es cristiano y este no es cristiano. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio e invitar a toda la gente y enseñarle la palabra del Señor. Por eso es importante que como líderes, como maestros, enseñemos la palabra adecuadamente, correctamente, basada en la Biblia. Amén, hermanos. Porque a nosotros no nos corresponde la separación. Todos aquí tenemos que ser bienvenidos. Todos aquí tenemos que amarnos los unos a los otros. Todos aquí, hermanos, tenemos que ser un solo cuerpo, una sola iglesia, con nuestros defectos, porque tenemos defectos, pero también con nuestras virtudes, porque tenemos virtudes también. Amén, hermanos. En ambas parábolas, el Hijo del Hombre, Jesucristo, delega la tarea de la separación a los ángeles. Así es que no nosotros, amén, hermano. No nosotros, no empecemos a decir, ay, ese hermano, ay, aquel hermano, ay, ese hermano esto, ay, aquel hermano esto. No. Sirvamos a Dios, vengamos juntos, unidos, amémonos y sirvamos a Dios con alegría todos juntos. Gloria al Señor. Inciso B, el día de juicio y separación. Mateo 13, 49 al 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El trabajo de los pescadores cristianos consiste en echar la red en el mar y recoger cuantos peces entren en ella. Esto no quiere decir que la iglesia se convierta en un club o una asociación en la que cada uno viva como quiera, sin someterse a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. O sea, no hay que, porque entonces ya dijimos que vengan todos. Sí, hay que permitir que vengan todos, pero hay que enseñarles la palabra de Dios. Y hay que decirle lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. Es necesario establecer normas y detallar deberes y responsabilidades a los que vienen al Señor. Pero vamos a enfatizar otra vez, no nos ha sido dada la facultad de cerrar las puertas a nadie. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Recordemos que este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Segunda a los Corintios 6:2 nos dice esto. Los ministros y líderes cristianos deben atraer, ayudar y dar aliento a toda persona necesitada, no importa su edad, condición o estado espiritual. Por eso nunca podemos parar de proclamar que la salvación eterna solo está en Cristo Jesús. Cada persona tiene que reconocer que al nacer en este mundo todos somos pecadores y la única salvación eterna radica solo en Cristo Jesús. Jesús nos dice que la red está lanzada a todos los peces, no hay acepción de personas. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y a ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Pero al final, el juez de los justos e injustos dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal. Los buenos peces son los justos, que viven conforme al Evangelio de Cristo, y los malos peces son los que rechazan el Evangelio. Cuando Cristo venga, pedirá cuentas y dará a cada uno lo que merece. Unos recibirán la gloria eterna, otros irán al tormento eterno. Como resumen diremos que los 5 retratos de la iglesia ilustrados por estas parábolas nos han presentado 3 principios básicos de la eclesiología. Por una parte, vimos 2 parábolas que tratan sobre el iglecrecimiento, la de la mostaza y la de la levadura. Pero con esas figuras el Señor nos estaba señalando algunos peligros que surgen cuando la iglesia crece.
El crecimiento rápido de la mostaza, al grado de parecer un árbol, dio lugar a que vinieran las aves y se protegieran en ella, pero muchas veces no eran verdaderamente creyentes, no eran verdaderos cristianos. O sea, tenían solamente un nombre de cristianos, pero no el fruto del Espíritu Santo en su vida. Eso puede suceder si por el afán de crecer numéricamente no se vela por un cristianismo genuino y firme. La levadura hace crecer la masa, pero es símbolo de fermento y corrupción. Es lógico entonces que si la mostaza anuncia los peligros del crecimiento externo, en la levadura se prevén los riesgos internos de una teología o un planteamiento doctrinal no bíblico. Por otra parte, la del tesoro escondido y la perla de gran precio dan a conocer los valores intrínsecos esenciales del pueblo de Dios. Cristo compró la iglesia con su propia sangre, por lo que le asigna un valor mucho mayor que el de las joyas y los metales preciosos. Para finalizar, consideramos la parábola de la red, muy parecida a la del trigo y la cizaña. Ahí vimos cómo el Señor nos ha puesto a tender una red que abarca al mundo entero y recoge toda clase de peces. Esta es la etapa evangelística, la era de la gracia, cuando los peces malos pueden convertirse en buenos y la cizaña puede convertirse en trigo. Pero en el día del juicio, Cristo hará una justa separación. Formemos parte del cuerpo de Cristo, adoremos y sirvamos con alegría a Dios y hagamos que otros lleguen a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Este fue el estudio Retratos y Funciones de la Iglesia. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos compartiendo el estudio El Perdonar y el Reino de los Cielos. Para escuchar más estudios como este, visítenos en www.conocimientobiblico.com y no olvide compartir estos estudios con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.